Hablemos ahora de los volantes, una zona en donde quizás aparecen los nombres nuevos más interesantes. Comencemos hablando de los que ya sabíamos que iban a estar. Por ejemplo, Becaché se lo llamó a Moisés Caicedo, que obviamente tenía que estar porque es el mejor jugador de todo el equipo. También lo llamó a Alan Minda, un extremo que considero que en términos generales a todos nos gusta. Otro jugador que está presente en la zona de volantes es Alan Franco, un jugador que da la sensación de que no es el acompañante perfecto, que necesita a Moisés Caicedo en la posición de mediocentro, pero que igual, de cualquier modo, todos imaginábamos que iba a estar presente en la convocatoria porque además viene con mucha continuidad en su equipo, que es el Atlético Mineiro de Brasil. Otro que aparece por acá es Jeremy Sarmiento, nuevo jugador del Burnley del Championship de Inglaterra. Los mejores deseos para él, que es un pedazo de crack. También aparece John Yeboah, que es nuevo jugador y lo acaban de oficializar del Venezia FC del calcio italiano. Por supuesto aplica el mismo comentario, la mejor de las suertes para él. Otro jugador que veo por acá es Janner Corozo, que también imaginábamos que iba a estar nuevamente en la convocatoria después de haber sido llamado a la última Copa América. Lo tengo también a Kendry Páez, que no mostró el nivel que todos esperábamos en la Copa América y que a raíz de eso muchos hinchas lo discuten como titular en la Tri, pero creo que más allá de eso, Kendry merecía ser parte de esta convocatoria. Vamos ahora con los nombres nuevos interesantes que veo en la zona de volantes. El primero es Pedro Vite, un jugador que se ha convertido en figura del Vancouver Whitecaps de la MLS y que en mi consideración desde hace rato merecía mayor protagonismo en la Tri. Recordemos que cuando Félix Sánchez Vaz lo llamó a Vite para 2 partidos amistosos en junio del 2023, Vite respondió de la mejor manera haciendo un gol en la victoria 3-1 de Ecuador ante Costa Rica. Y en enero de este año, Vite fue el abanderado de la selección ecuatoriana compitiendo en el preolímpico sub-23, ya que lo hizo de muy buena manera, dejándonos ver que es un futbolista que tiene gran capacidad creativa, muy buena media distancia y mucho desequilibrio en el 1 contra 1. Convocarlo en este momento era, desde mi perspectiva, hacer justicia. Es un jugador que le puede dar cosas muy buenas al equipo de Sebastián Becachese. Otro nombre que me parece muy interesante es el de John Mercado. Este joven de 22 años juega actualmente en el ABS de la Primera División de Portugal y en la temporada pasada fue un jugador clave para que su equipo pudiera lograr el ascenso a la primera categoría. En la actualidad Mercado es titular fijo de su equipo y el domingo jugó los 90 minutos en la victoria del ABS 1-0 ante el Vitória de Guimarães. Mercado juega como extremo, tiene gran velocidad y mucha habilidad para imponerse en el 1 contra 1, pero sus características principales son quizás la buena llegada al área rival para finalizar y la gran media distancia con la que cuenta cada vez que se anima a rematar de zurda. A Mercado lo pudimos ver también en el preolímpico sub-23 en el que se destacó Pedro Vite. Es un jugador Mercado que tiene toda la capacidad para darle buenas cosas a la Tri. Otro nombre que me aparece por acá y que en lo personal también me ilusiona es el de Anthony Valencia, un extremo de 21 años que desde el 2022 juega para el Royal Antwerp de la Primera División de Bélgica. Valencia no es titular de su equipo, en gran parte porque ha sido un jugador muy proclive a sufrir lesiones graves. Pero igual es un jugador que suma minutos en todos los partidos saltando desde el banco y en la actualidad lleva un gol y una asistencia en tan solo 4 partidos de esta temporada, que en medio de todo, hay que aceptarlo, son muy buenas cifras.
El sábado Valencia disputó 13 minutos en el último partido de su equipo y en el encuentro futbolístico anterior a ese jugó un total de 25 minutos. De cualquier manera, Valencia es un jugador que se puede describir como un extremo picante que cuenta con muy buena capacidad para interiorizar y generar peligro en el área rival. Es un jugador que desde mi perspectiva vale la pena ver. Otro nombre a mencionar, quizás un poco más conocido para algunos, es el de Nilson Angulo. A este joven extremo del Anderlecht de Bélgica ya lo pudimos ver en el partido amistoso previo a la Copa América 2024 que Ecuador le ganó 2-0 a Bolivia. No sé si se acuerdan, pero en aquel partido Nilson entró desde el banco y dejó realmente muy buenas sensaciones. Hay que marcar igual una realidad, y es que Nilson en esta temporada ha alternado entre titularidades y suplencias en su equipo y ha tenido un par de partidos en los cuales no le ha ido tan bien. Sin embargo, Nilson viene de tener participación en el 11 inicial del Anderlecht en los partidos de ida y vuelta de la llave de clasificación a la Europa League contra el Dinamo Minsk. Y esto obviamente es algo que le juega muy a favor a Angulo. Y además uno intuye que, al ser otro jugador rápido, picante y de mucha gambeta, Becachese seguramente querrá verlo en acción con sus propios ojos. Acá me aparece otro nombre que siento que a muchos les gustó verlo en esta convocatoria, y es el de Jackson Méndez. El mediocampista de 27 años del San Pablo viene sin ningún tipo de continuidad, pero en medio de las carencias que hay en la posición de mediocentro, para acompañarlo de manera apropiada a Moisés Caicedo, creo que el llamado de Jackson valía la pena realizarlo. Además, Méndez ya supo vestir los colores de la Tri en el Mundial de Qatar 2022 y estuvo a la altura de las circunstancias. Ese es un antecedente que, quieras o no, le juega muy a favor a este futbolista. Esto sumado también a que Becache se lo conoce muy bien, porque recordemos que lo dirigió a Jackson Méndez en el Elche en la última temporada. Y allí de la mano de Beca, Méndez supo ser titular en varios partidos. Vamos a ver si con la llegada de Jackson, por fin Ecuador puede encontrar a un 5 posicional que le dé equilibrio al equipo, tanto en marca como en salida. Ahí finalizo con los nombres que considero interesantes en el medio y paso a hablar de los 3 últimos mediocampistas que tengo en esta lista. Comienzo con Patrickson Delgado, el joven de 20 años que se desempeña en el Dallas de la MLS y que acumula 3 goles y 2 asistencias en 18 partidos durante la actual temporada. Delgado no viene teniendo mucha continuidad porque apenas se está recuperando de una lesión que lo tuvo por fuera de las canchas a lo largo de 2 meses. Sus cifras generales no son malas, hay que reconocerlo, pero su último partido como titular fue el 22 de junio del 2024 ante el Seattle Sounders. De ahí en adelante, Patrickson no jugó más hasta el pasado sábado, cuando ingresó desde el banco y disputó un solo minuto de juego en la victoria del Dallas ante el DC United. Además, gran parte de la afición cuestiona la presencia de Delgado en esta convocatoria porque es un futbolista que en su paso por Independiente del Valle y por el equipo filial del Ajax de Ámsterdam definitivamente no convenció. Por todas estas razones considero que el llamado de Patrickson Delgado por parte de Becachese es un poco curioso, pero bueno, esperemos de todo corazón que le pueda salir bien. Para finalizar con esta zona de mediocampistas, hay que mencionar a los últimos 2 jugadores, Carlos Grueso y Ángel Mena, 2 futbolistas que también generan gran discusión en las redes sociales porque para muchos, y me incluyo, no deberían hacer parte de esta nueva generación de la Tri.
Grueso viene con mucha actividad en el San José Earthquakes de la MLS porque básicamente es titular en todos los partidos de su equipo. Pero no podemos negar de cualquier manera que Grueso es un jugador que en la selección ecuatoriana siempre ha sido muy discutido y claramente en su posición nunca se pudo consolidar como el 5 posicional idóneo que necesitaba la Tri. Ya estando Alan Franco y también Jackson Méndez en ese rol, no creo que la convocatoria de Grueso fuera necesaria. Incluso, en su lugar, pudo haber estado fácilmente Oscar Zambrano, que ya debutó con el Hull City en Inglaterra y que es una pieza muy prometedora para el fútbol ecuatoriano en términos generales. En las redes sociales, algunas personas argumentaban que a Zambrano no lo convocaron por una supuesta sanción de 2 años que se le viene por parte de la Conmebol. Pero hoy en la mañana, el gerente deportivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, desmintió la existencia de esa supuesta sanción y por ende se interpreta entonces que BKHS no lo convocó a Zambrano simplemente porque no lo quería llamar, porque la realidad es que Oscar estaba disponible para una posible convocatoria. Del otro lado lo tenemos a Angelito Mena, que viene siendo suplente con el Pachuca. Solo ha sumado 89 minutos jugados en los últimos 4 partidos de ese equipo mexicano. También da la sensación de que en esta convocatoria de BKHS hay sobrepoblación de volantes ofensivos en general, tanto extremos como volantes que pueden jugar por dentro. Y en ese orden de ideas, ese lugar de Mena se hubiese podido utilizar, por ejemplo, para llamar a otro 9 de área o incluso a un lateral derecho que fuera suplente de Ángelo Preciado. Pasamos por último a la zona de delanteros y allí solamente aparecen 2 jugadores. El primero es Enner Valencia, un futbolista que ya viene con un desgaste considerable en la Tri, más aún luego de errar ese penal clave en los cuartos de final de la pasada Copa América ante Argentina. Es verdad que Enner acumula minutos en todos los partidos hoy por hoy con el Inter de Porto Alegre, pero en muchos de esos partidos ni siquiera es titular, como ocurrió en los últimos 2 encuentros futbolísticos ante el Cruzeiro. Las cifras de Enner en la actual temporada tampoco son las mejores, pues tiene 0 goles y 0 asistencias en 8 partidos jugados. Del otro lado está Kevin Rodríguez, que a diferencia de Enner sí salió de la Copa América dando buenas sensaciones, pero que viene de una lesión que le impidió jugar con su equipo el fin de semana pasado en el fútbol de la Primera División de Bélgica. Contar con solo 2 delanteros de área, sabiendo que uno de ellos viene de una pequeña lesión y que quizás por esa razón no está en su mejor momento físico, y que el otro atraviesa por una etapa de su carrera plagada de críticas, definitivamente no es lo más ideal. Y por esa razón yo creo que a Beca le faltó llamar mínimo un 9 de área más. Pudo haber sido fácilmente Ronnie Carrillo, que lleva 2 goles en 8 partidos con el Juventude de Brasil y que justo ayer, jueves, anotó en la victoria de su equipo 2-1 ante el Corinthians. Una convocatoria que para Carrillo, creo yo, que era más que merecida. Pudo haber sido también Miguelito Parrales, el delantero de Orense que lleva 6 goles en solo 4 partidos y que es una de las figuras máximas hoy por hoy de la Liga Pro Ecuatoriana. O por qué no, también pudieron ser Anderson Julio o el mismo Leo Campana. La realidad, muchachos, es que se pudo haber prescindido de algún jugador en otra posición para tener otro 9. Más aún teniendo en cuenta que la falta de un 9 de peso ha sido una de las principales carencias de Ecuador en el último tiempo. Desde mi perspectiva, BKHS se equivocó en ese sentido. Pero bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado esta exposición y nos vemos en un próximo análisis de la selección ecuatoriana de fútbol. Hasta la próxima y muchas gracias.